¿Cuál es el mayor momento de la historia? Lo haré yo mismo. El hombre que inventó la centralita automática. Las centralitas solían requerir que una persona moviera físicamente un cable para conectar la llamada. Lo hizo porque su funeraria no recibía clientes. La señora que atendía la centralita era la esposa de su rival y desviaba las llamadas a su marido. En lugar de quejarse a la compañía telefónica, lo que probablemente habría hecho que la despidieran si hubieran encontrado pruebas suficientes, tomó el asunto en sus propias manos y dejó obsoleto todo su trabajo. Una anciana que conocía trabajó en una central telefónica en el Reino Unido en los años 60 o 70. Solía contar la anécdota de cómo escuchaba a la esposa de un famoso actor insultando a su representante sobre su posible transición de cine a televisión. Sus compañeras y ella comentaban entre ellas, es la esposa del actor otra vez, y disfrutaban de la situación. Sin duda, no era la manera más ética de desempeñar su trabajo. El famoso escritor Roald Dahl, Charlie y la fábrica de chocolate, de BFG, James and the Giant Peach, etc. Desarrolló y patentó un dispositivo quirúrgico para tratar a niños con lesiones cerebrales traumáticas. Dahl no tenía formación médica, simplemente lo hacía. El hijo de 4 años de Dahl resultó herido en un accidente automovilístico y desarrolló una presión peligrosa en su cerebro debido a la inflamación. Los cirujanos instalaron una derivación en el cráneo del hijo de Dahl para drenar el líquido y aliviar la presión, pero seguía obstruyéndose. No había mejor solución en el mercado, por lo que Dahl trabajó con un fabricante de juguetes para diseñar una nueva derivación que drenaba el líquido sin obstruirse. Dahl pudo patentar el diseño y posteriormente se utilizó para tratar a miles de niños. Para mí, las derivaciones son una maravilla de la tecnología médica, especialmente considerando el caso de una pequeña que necesitó uno tras desarrollar hidrocefalia poco después de nacer. Es asombroso que alguien haya ideado un sistema que permite drenar el líquido cefalorraquídeo desde el cerebro hasta el abdomen como una solución viable. La creatividad y el ingenio detrás de este avance son realmente sorprendentes. Dr. Barry Marshall por infectarse con H. pylori para demostrar que era la causa de las úlceras. Obtuvo un premio Nobel por sus esfuerzos. En serio, ve a ver películas y programas de televisión antiguos. Siempre hay algún tipo tomando Pepto o tomando medicamentos para las úlceras porque ya pasaron 5 minutos de la fecha límite. El Dr. Marshall acabó con la industria de la medicina para las úlceras, valorada en miles de millones de dólares. ¡Qué alivio! Durante mucho tiempo, quienes me rodeaban insistían en que debía tranquilizarme, ya que eso era la causa de mis molestias estomacales. Después de que el médico me realizara pruebas por H. pylori, sus palabras fueron que mis resultados estaban muy elevados. Con un tratamiento de antibióticos y una semana de reposo, logré superar esa dificultad por completo. Increíble lo que puede hacer la salud. La doctora Tracy Dixon Salazar obtuvo su doctorado en neurobiología porque su hija estaba teniendo convulsiones y nadie podía decirle por qué sucedía y nadie podía tratar a su hija. Encontró un tratamiento cuando nadie más pudo. Mujer increíble. Martine Rothblatt tenía una situación parecida. Su hija sufría de hipertensión pulmonar, una condición en la que la presión arterial es tan elevada que puede dañar los órganos, y para la cual no existía un tratamiento efectivo. Ante esta falta de opciones, decidió crear una solución que, aún en la actualidad, se sigue utilizando. Newton inventando el cálculo. Estaba tratando de resolver problemas que eran irresolubles o muy tediosos de resolver. En lugar de intentar resolverlos con la ayuda de sus compañeros, simplemente inventó una nueva rama de las matemáticas para resolverlos. Y luego, básicamente, descartó su invento después de lograr su objetivo porque pasó a otros problemas. Más tarde hubo rumores sobre una nueva forma de resolver problemas y él dijo, oh, sí, lo hice hace años. Está en algunos de mis diarios de allí. Entonces se molestó por tener que compartir el reconocimiento con Leibniz, a pesar de nunca haber publicado sus obras. Además, la notación de Leibniz es mucho más eficiente que la de Newton. El médico inglés Edward Jenner notó que las lecheras que habían contraído viruela vacuna, un pariente genético cercano de la viruela con una virulencia significativamente reducida, no parecían contraer viruela cuando se producían brotes. Como resultado, planteó la hipótesis a otros médicos de que la infección con viruela vacuna podría usarse para prevenir la viruela, pero ellos no se lo creyeron y esencialmente lo sacaron de la habitación a carcajadas. Jenner procedió a infectar al hijo de 8 años de su jardinero con viruela vacuna, y después de que el niño se recuperó, lo expuso a la viruela repetidamente, demostrando efectivamente su hipótesis inicial a la comunidad médica inicialmente escéptica. Sobre el origen de la inoculación de vacunas de Jenner, en el que publicó sus resultados, sentó las bases para la primera vacuna contra la viruela y, finalmente, la erradicación total de la enfermedad.
Posiblemente, él también influyó en el ámbito de la ética médica, ya sea por su propia obra o por los estudios de sífilis realizados en Tuskegee. General Vladimir Pikalov. No quería que sus hombres estuvieran expuestos a la radiación durante el desastre de Chernóbil, por lo que condujo personalmente alrededor del perímetro de la planta de energía para obtener niveles exactos de radiación y exponerse a 137 rems. Mucha gente piensa que esto fue solo una parte del espectáculo, pero este hombre realmente hizo un sacrificio necesario y debe ser reconocido como un héroe. La historia de Vladimir Pikalov es un ejemplo de sacrificio verdadero. Mientras muchos evitaban el peligro, él eligió exponer su vida por el bienestar de su gente. Esa decisión no solo revela su carácter, sino que resalta el tipo de personas que hay en situaciones críticas. No todos están dispuestos a hacer esos sacrificios. Su valentía merece reconocimiento. Es un recordatorio de lo que significa ser un líder en momentos difíciles. De todos los momentos que no veo en este hilo, diría que el derrocamiento de su marido por parte de Catalina la Grande. Era un gobernante tan incompetente que decidió organizar un golpe militar, que terminó sorprendentemente pacífico. Interesante lo de Catalina la Grande. A veces la gente toma decisiones drásticas cuando las cosas no van bien. Imagínate tener el poder de cambiar toda una situación solo porque alguien no está a la altura. Es una jugada arriesgada, pero a veces necesaria. Lo curioso es que, a pesar de la violencia en la historia, su golpe de estado fue tranquilo. Es raro, pero a veces la política puede ser así. Quizás no sea el mejor, pero sí lo suficientemente hilarante, lo pondría bastante alto. El recorrido del teniente Spears a través de Foyen Band of Brothers es aparentemente cierto. ¿No puedes enviar pedidos al otro lado de la ciudad? Muy bien, déjame atravesar la ciudad ocupada por los alemanes-y regresar-. Cada año me enfrento a una montaña rusa emocional al ver este programa, que es una de las mejores obras de la televisión jamás realizadas. A pesar de las sensaciones intensas que provoca, no puedo evitar sumergirme en esta experiencia única que simplemente no se puede ignorar. La calidad de la producción y la profundidad de la historia hacen que cada episodio valga la pena, incluso si eso significa sufrimiento emocional. No sé si es el mejor de la historia, pero después de esperar pacientemente a que mi mamá me explicara las cosas, a los 12 años fui a la librería y compré mi propio libro, Cómo explicarle el sexo a tu hijo de 10 a 12 años. Lo bueno también porque ahora tengo 46 y ella todavía no ha abordado el tema. Sería realmente cómico que en tu 50 cumpleaños te sentara y por fin te diera esa larga charla sobre las aves y las abejas que tanto habías esperado. Un hombre, Witold Pilecki, que fue voluntariamente a Auschwitz para poder realizar allí un movimiento clandestino. Sobrevivió y escapó unos años más tarde y en su relato de esta experiencia dijo que podía sentir el olor de un bosque desde unos 100 metros, 330 pies, lo que demuestra lo inhumano que era este campamento. Luego los comunistas sospecharon que colaboraba con los nazis y fue asesinado. Podría haber sobrevivido contando quien también es un colaborador, pero se negó diciendo, mi traducción, viví de una manera para no tener miedo en el momento de la muerte. La historia de Witold Pilecki es bastante impactante. Se metió en Auschwitz de forma voluntaria para crear un movimiento y reportar lo que estaba sucediendo. Su valentía es notable. El hecho de que pudiera oler el bosque desde lejos nos muestra lo malo que era el lugar. Al final, su vida terminó trágicamente porque se negó a traicionar sus principios, lo que dice mucho de su carácter. Liu Ban era un funcionario menor en la China imperial. Una vez estuvo a cargo de trasladar a un grupo de prisioneros de AB, pero escaparon. La pena por permitir esto fue la muerte. Como era de esperar, sintió que esto no era ideal, por lo que comenzó una rebelión que terminó con la caída de la dinastía In. Leí mal este fragmento. 5 siglos de antigüedad, y Liu convirtiéndose en el emperador Gaozu, fundador de la dinastía Han. Y considerado uno de los más grandes emperadores chinos. Es curioso cómo una situación tan mala puede llevar a algo grande. Liu Ban, un simple funcionario, se encontró en un aprieto cuando los prisioneros se escaparon. En lugar de rendirse, decidió rebelarse. Esa decisión lo llevó a fundar la dinastía Han y convertirse en un emperador destacado. A veces, los errores pueden abrir puertas a oportunidades inesperadas. Giuseppe Garibaldi en el siglo XIX. Quería que Niza, su lugar de nacimiento, estuviera en una de las provincias italianas, ya que se consideraba italiano, pero estaba en Francia.
Se cansó tanto que reunió un ejército, conquistó Niza y todas las provincias italianas, creando efectivamente el país unificado de Italia, y luego se lo entregó al rey de una provincia porque no quería gobernar. Se retiró del ejército y se ganaba la vida vendiendo pasta. Legítimo, uno de mis chicos favoritos. Un poco más complejo que eso, se veía a sí mismo como un ciudadano del mundo y ajeno a cualquier nación soberana. Nació en Saboya, una región que pasó a ser parte de Francia, y luchó por los derechos humanos y la independencia en numerosos lugares. Estuvo en Uruguay, Brasil, Argentina y otros sitios defendiendo a los pueblos oprimidos a lo largo de su vida. Su lucha contra los terratenientes opresores fue financiada por Cerdeña Piamonte, quien movía los hilos tras escena. Tiene que ser Alan Turing el que inventó las computadoras sin ayuda de nadie en respuesta a encabezar un equipo de descifrado de códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Literalmente inventó las computadoras a pesar de que el gobierno intentó cerrarlo. Su invento es responsable de más de la mitad de la economía mundial actual y probablemente de una parte mucho mayor de la economía en el futuro. Te estás apoyando demasiado en la película de Cumberbatch. En verdad, recibió un gran respaldo de sus compañeros en Bletchley Park, quienes sabían que crear una computadora electrónica era su única oportunidad para hacer frente a Enigma de manera efectiva. La investigación inicial se realizó en Polonia, pero fue interrumpida por la invasión nazi. Aún así, Turing indudablemente fue una figura impresionante. Me gusta la historia del general chino que fue superado en número en su castillo contra el enemigo. En lugar de defender adecuadamente dicho castillo, abrió las puertas y tocó la flauta en lo alto del muro. El general enemigo conocía sus famosas emboscadas, lo miró y decidió retirarse del castillo. Nadie más pudo lograrlo y él lo hizo. Por alguna razón, esta estrategia absurda me parece hilarante. Genio general, pero lamentablemente no recuerdo su nombre por el momento. Zhuge Liang, figura destacada de la época de los Tres Reinos, aparece en una de las escenas más conocidas de este relato histórico. Aunque la narrativa está embellecida, este episodio se considera una de las tácticas más ingeniosas de su tiempo, resaltando su brillantez y habilidad en la estrategia militar. La obra, llena de intrigas y hazañas, ha resonado a lo largo de los años en la cultura y la literatura. Joseph Armand Bombardier vivía en una zona rural de Canadá cuando a su hijo le falló el apéndice durante el invierno. En ese momento, no había una buena manera de transportar a los pacientes a través de la nieve, por lo que su hijo murió. En respuesta, el hombre inventó la moto de nieve. Es una historia interesante. A veces, las tragedias llevan a la innovación. La necesidad de encontrar una solución para el transporte en condiciones difíciles puede inspirar grandes creaciones. Bombardier tomó una experiencia dolorosa y la convirtió en algo útil para muchos. El snowmobile cambió la forma en que la gente se mueve en la nieve y salvó vidas en el proceso. Es impresionante cómo una situación así puede dar lugar a algo tan significativo. Julio César prácticamente vivió según ese código. Probablemente el mejor ejemplo fue durante la Guerra Civil, cuando nadie fue lo suficientemente valiente como para irrumpir en el templo y saquear el tesoro nacional para sus distintas facciones. El propio César se dirigió a las puertas del templo, amenazó con matar a los guardias del templo y comenzó a embolsar el oro él mismo. César siempre tuvo un enfoque directo. Durante la Guerra Civil, mientras otros dudaban, él no tuvo problema en entrar al templo y reclamar el tesoro. Simplemente fue y lo hizo, sin rodeos ni complicaciones. Su decisión lo mostró como un líder audaz y listo para actuar cuando otros se echaban atrás. Es interesante ver cómo en situaciones de crisis, algunos solo quieren hablar, mientras que otros, como él, actúan. Ferruccio Lamborghini fabricó tractores agrícolas. Compró un Ferrari y se quejó de la calidad ante el propietario de Ferrari, Enzo. Básicamente le dijeron que se fuera a la mierda, así que Ferruccio comenzó a fabricar sus propios autos también, ahora conocidos como Lamborghini. Es curioso cómo a veces las quejas pueden llevar a grandes cosas. Ferruccio Lamborghini, que estaba en el negocio de los tractores, compró un Ferrari y no quedó satisfecho. Enzo Ferrari no le prestó atención. En respuesta, Ferruccio decidió crear su propia marca de autos. Eso muestra que a veces las frustraciones se pueden convertir en algo mucho más grande. La competencia impulsó la innovación. El hijo de Teddy Roosevelt, un oficial superior condecorado que no necesitaba ponerse en peligro, se ofreció como voluntario para desembarcar el día de Utah Beach con su primera división de infantería para liderar personalmente las tropas en el mayor desembarco anfibio de la historia. Es interesante cómo algunas personas sienten la necesidad de estar en la línea frente, incluso cuando no tienen que hacerlo.
Recuerdo a un amigo que, a pesar de ser un buen estudiante, decidió unirse a un programa de voluntariado en una zona de conflicto. Su motivación era más fuerte que el miedo. Algunos simplemente tienen un sentido del deber que los empuja a actuar, sin importar las consecuencias. El cazador Jim Corbett tenía más de unos cuantos de estos. Nacido en la India durante la época colonial, sentía un profundo amor por su país de nacimiento y cuando se enteró de que las aldeas tenían problemas con los grandes felinos devoradores de hombres, prestó sus servicios como un gran tirador para proteger las aldeas locales. A partir de los registros que se conservaron, se calcula que los grandes felinos que mató habían matado a más de 1.200 personas en total. El más mortífero de los cuales fue el infame tigre de Champawat. Era una hembra de tigre de Bengala que tenía un recuento documentado de muertes de víctimas de 436. Corbett finalmente la encontró siguiendo un rastro de sangre de una niña de 16 años que había matado y arrastrado al desierto. Lo más loco es, él fue a todas estas cacerías a pie y solo. Más adelante en su vida acabó poniendo sus esfuerzos en la conservación. El catalizador fue que se dio cuenta de que muchos de estos devoradores de hombres tenían dientes dañados y en realidad estaban matando a los humanos por hambre, ya que ya no podían atacar a sus presas habituales con pieles más duras. El Parque Nacional Jim Corbett en India tiene el mayor número de tigres que residen allí de todos sus parques nacionales. Jim Corbett es una figura interesante. Nació en un tiempo complicado en la India y se enfrentó a tigres que habían matado a muchas personas. Lo impactante es que lo hacía solo y a pie. Luego, cambió su enfoque hacia la conservación al darse cuenta de que muchos de estos tigres estaban hambrientos. Su legado sigue vivo en el Parque Nacional Jim Corbett, donde hay muchos tigres. Es un ciclo curioso de caza y conservación. Mi abuela solía operar una centralita en el Reino Unido, quiero decir, a finales de los 60 y principios de los 70, y nos ha contado muchas veces la historia de cómo escuchó a la esposa de Roger Moore abusar verbalmente de su agente / gerente o de quien fuera que intentaba lograr que del paso del cine a la televisión. Nan y sus compañeros de trabajo solían decir es la esposa de Roger Moore otra vez y todos escuchaban. En retrospectiva, probablemente no sea el uso más ético de un trabajo jajaja. De pequeño en Carolina del Sur, había un personaje temido en nuestra comunidad, un asesino que solía ser mencionado por los padres para asustar a los niños, advirtiéndoles que si no cumplían con sus tareas, esa figura los atraparía. Lo curioso es que en mi casa, alguien trabajaba como operadora telefónica y, por lo tanto, conversaba con este individuo varios días a la semana, lo que hacía que sus historias fueran aún más inquietantes. Recomiendo encarecidamente a cualquiera que lea Boy y Going Solo de Roald Dahl, que son autobiografías que detallan su infancia y su juventud. El hombre vivió seriamente una vida de cuento y escribió algunos de mis libros favoritos de todos los tiempos. Estos libros realmente transformaron mi vida. Desde pequeño, pensaba que iba a seguir un camino tradicional, quedándome en la misma ciudad. Sin embargo, Going Solo fue la primera lectura que me inspiró a buscar una verdadera aventura. Al cumplir 21 años, decidí abandonar mi hogar y emprendí un viaje hacia África, guiado por las enseñanzas de esa obra. Fue un punto de inflexión que me llevó a explorar el mundo. El tipo que toca los teclados en la versión actual de Grateful Dead, Jeff Chimenti, tiene una patente para un producto que hace que las máscaras PAP sean más cómodas. Él y uno de los roadies lograron sobrevivir después de que la madre de Chimenti tuviera dificultades para dormir debido a la máscara. Es interesante cómo la música y la innovación pueden cruzarse. Jeff Chimenti no solo aporta su talento al grupo, sino que también se preocupa por las personas. Hacer un producto que ayude a los demás a dormir mejor a partir de una experiencia personal refleja su empatía. A veces, las mejores ideas surgen de situaciones cotidianas y de querer mejorar la vida de alguien cercano. Y mi agradecimiento. Durante años, la gente me decía que tenía que relajarme y calmarme porque eso era lo que me causaba los dolores de estómago. Cuando mi médico me hizo pruebas para detectar H. pylori, estaba fuera de serie, sus palabras. Una dosis de antibióticos y una semana para sanar, y mi problema desapareció. A veces la gente no se da cuenta de que los problemas de salud pueden ser más serios de lo que parecen. Conocí a alguien que también tenía dolores de estómago y le dijeron que solo se relajara. Resulta que tenía algo similar y un tratamiento sencillo lo resolvió. A veces solo hay que buscar la causa real, no solo asumir que es estrés. Es importante escuchar a los médicos. Uno de mis primos trabajó en una base de investigación allí hace unos años y creo que de hecho se extirpó el apéndice antes de ir allí. Probablemente tuvo algo que ver con esto. Sin embargo, no estoy seguro si se le exigió que lo hiciera o si fue voluntario. Yo tuve apendicitis hace unos años y no le causaría ese dolor a nadie.
No me imagino tenerlo en la Antártida y no poder tratarlo. Ahora es necesario. Una localidad lo exige para residir allí, y para ejercer como médico de forma prolongada, es imprescindible que sea eliminado antes de trasladarse a dicho lugar. También se hizo una película sobre él, literalmente se despertó todos los días durante más de 20 años y fue a la montaña con el martillo. Fueron 55 kilómetros en coche desde el pueblo hasta la ciudad más cercana y las instalaciones ahora están a unos 15 km. Es curioso cómo alguien puede dedicar tanto tiempo a una rutina. Su viaje diario de 55 kilómetros para trabajar en la montaña con un martillo suena intenso. Eso demuestra una gran dedicación y pasión por lo que hacía. A veces, esas historias de perseverancia son las que nos inspiran a seguir adelante, sin importar las dificultades. La vida puede ser simple, pero hay belleza en la constancia. Martínez Roblat era similar. Su hija tenía hipertensión pulmonar, presión arterial tan alta que daña los órganos, para la cual no existía un tratamiento real. Así que desarrolló uno y todavía se utiliza hoy en día. Es interesante cómo a veces la adversidad impulsa a las personas a hacer cosas increíbles. Martínez Roblat se enfrentó a una situación complicada con su hija y en lugar de rendirse, encontró una solución. Eso muestra la determinación y la capacidad de innovar que tienen algunas personas ante los desafíos. Esto nos recuerda que las circunstancias difíciles pueden llevar a resultados positivos. Pensó que el embrague era basura. Se reunió con Enzo Ferrari para quejarse del embrague y de lo que creía que se podía hacer para mejorarlo. Enzo lo despidió diciendo que debería limitarse a construir tractores. Es curioso cómo a veces la gente se siente con la autoridad de criticar. Este tipo fue a quejarse a Enzo Ferrari sobre el embrague, pensando que iba a ser escuchado. Pero Enzo solo lo mandó a seguir construyendo tractores. Eso pasa cuando te crees más importante de lo que realmente eres. A veces, lo mejor es saber cuándo quedarte en tu lugar. Cerca. Lamborghini tiene una queja sobre su Ferrari personal y lo despidieron porque solo fabricaba tractores. Entonces Lamborghini fundó una empresa automovilística rival. Ford intentó comprar Ferrari. Seguían perdiendo carreras contra ellos y querían comprarlos. Enzo Ferrari se negó a vender la división de carreras. Según cuenta la historia, invitó a Ford y a sus abogados a Italia y se sentó y cuando se dio cuenta de que Ford quería la división de carreras, pidió un descanso para almorzar y nunca volvió a la reunión. Como resultado, Ford y Shelby colaboraron y nos dieron el Ford GT. Que, en su segundo o tercer año en la 24 de Le Mans, dominó absolutamente la competición y continuó haciéndolo durante los 3 años siguientes. Es interesante cómo la rivalidad en el mundo automotriz puede surgir de situaciones inesperadas. Lamborghini, frustrado por Ferrari, decide ponerse a competir en lugar de rendirse. Luego, tenemos a Ford, que no necesariamente se rinde, pero al final termina creando algo increíble con Shelby. La historia muestra cómo la competencia puede llevar a innovaciones sorprendentes. Al final, todos buscan lo mismo, ser los mejores en la pista. Estás mezclando dos historias aquí. Ford quería comprar Ferrari, pero Enzo simplemente los estaba engañando para conseguir dinero fiduciario para invertir. Cabreando a HFJR, lo que provocó el desarrollo del Ford Racing GT 40 y, finalmente, la larga racha de victorias en Le Mans, película, Ford vs Ferrari libro, Go Like Hell, Ford, Ferrari y su batalla por la velocidad y la gloria en Le Mans. La historia de Lamborghini fue que Lamborghini sentía que el rendimiento de Ferrari, embrague, podía mejorarse. Ferrari lo insultó. Lamborghini decidió construir sus propios coches. El resto es historia. Película, Lamborghini, el hombre detrás de la leyenda. Es interesante cómo las rivalidades en la industria automotriz pueden surgir de situaciones así. Ford quería comprar Ferrari, pero Enzo solo estaba jugando para atraer inversiones. Esto hizo que HFJR se molestara y lanzara el GT40, que tuvo un gran éxito en Le Mans. Por otro lado, Lamborghini sintió que Ferrari podía mejorar y, tras un insulto, decidió crear sus propios autos. Las historias nos muestran cómo la competencia impulsa la innovación. Algunos dicen que él lo descubrió. Todavía hay algunas ecuaciones diferenciales parciales sin solución, o al menos las había en mi época en la universidad, donde todavía usábamos un ábaco y una regla de cálculo. Jajaja, nunca olvido llegar a la Place Transforms como ingeniero junior y pensar, ¿por qué no nos enseñaste esto para empezar? Recuerdo cuando estaba en la universidad, estudiando matemáticas. Los profesores hablaban de ecuaciones diferenciales y a veces me preguntaba por qué no empezaron con cosas más útiles desde el principio.
La primera vez que vi las transformadas de Laplace, pensé que debería haberlo aprendido antes. No sé, quizás facilitaría la vida a muchos. Al final, cada quien aprende a su ritmo, supongo. Lo mismo hizo con el cálculo de la circunferencia de la Tierra. Todos esos científicos viajan hasta los confines de la Tierra para tomar medidas. Mientras te averiguabas sin siquiera salir de su habitación. Luego dije que sí, me olvidé de decírselo a alguien. La verdad es que a veces me pregunto cómo hay personas que descubren cosas tan importantes sin salir de casa. Recuerdo a un amigo que siempre decía que le gustaba más investigar en Internet que salir. Suena un poco raro, pero ha hecho algunos cálculos interesantes sobre el planeta. Al final, hay quienes prefieren el estudio solitario y logran cosas asombrosas, aunque a veces se olviden de compartirlo con el mundo. En caso de que la gente se pregunte por qué Jenner había elegido a James Pepys, el hijo del jardinero, era porque necesitaba un sujeto que no hubiera sido afectado por la viruela de ninguna manera para poder probarlo con éxito. La viruela era tan común que encontrar personas afectadas por marcas de viruela, cicatrices dejadas por la enfermedad, era algo habitual. 7 de cada 10 personas sobrevivieron a la terrible enfermedad. Lo habría probado en un adulto si hubiera podido encontrar uno en ese momento. Pepys fue la única persona que pudo encontrar y que sabía con certeza que no había sido tocada por la viruela. Es una locura lo extendido que era el problema y ahora prácticamente no existe, excepto por un par de viales en los sitios de control de enfermedades. Para terminar con una nota feliz, Jenner compró una cabaña para Pepys más adelante en su vida para pagarle. Pepys, su esposa e hijos vivieron allí y no tuvieron que pagar alquiler por el resto de sus vidas. The Cottage es ahora un museo de Jenner, Pepys y Baxenassen. Para transformar esa nota alegre en una historia escalofriante, los españoles intentaron inmunizar sus colonias en las Américas, pero esto ocurrió antes de que existieran los transportes del virus. Así que utilizaron a niños. Reunieron huérfanos de 3 a 9 años y los llevaron en un barco con personal médico que transmitía la enfermedad de la viruela bovina de uno a otro para lograr su llegada tras meses de travesía. La mayoría logró sobrevivir. Ese vikingo esencialmente agotó al ejército inglés. Quienes luego tuvieron que marchar desde Yorkshire a Hastings para intentar luchar contra Guillermo el Conquistador, que los derrotó. Eso luego estableció el sistema feudal en Inglaterra, que luego condujo directamente a muchas otras cosas que los británicos hicieron en Europa y el mundo en los siglos siguientes. Básicamente, Olaf el Peludo creó el mundo moderno. Considero que afirmar que el vikingo en el puente provocó que Harold perdiera la batalla de Hastings 20 días después es poco probable. No hay evidencia de que agotara al ejército inglés, al menos no más que la batalla en sí, que continuó durante varias horas después de su caída. Lamento ser el aguafiestas, pero el logro principal de ese guerrero anónimo probablemente fue realizar una hazaña lo suficientemente impresionante como para ser recordada, antes de morir en una batalla que su ejército terminó perdiendo. Lo mismo con Linux. Solo quería utilizar un sistema operativo gratuito. El proyecto no tenía todas las partes excepto un núcleo estable. Entonces, como proyecto de verano, simplemente escribe su propio kernel. Hizo lo mismo con el subsuelo. Es un ávido buceador y no estaba satisfecho con el software de registro actual, por lo que escribió Subsurface. Es extremadamente popular. Considero que el mejor software surge de la frustración y el desánimo. Esto es algo en lo que coincido plenamente con un compañero que también se dedica al desarrollo. La experiencia demuestra que, a menudo, los retos difíciles impulsan la creatividad y llevan a crear soluciones innovadoras. A través de las dificultades, se pueden encontrar las ideas más brillantes y efectivas en el ámbito del desarrollo de software. En una nota similar, Richard Stallman una vez se enojó porque una compañía de máquinas Lisp llamada Symbolix cazaba furtivamente a una gran cantidad de personal del MIT y tomaba código del laboratorio del MIT en el que trabajaba, sin devolver ningún código, mientras competía con la máquina Lisp basada en el MIT. Compañía, por lo que básicamente comenzó una guerra de un solo hombre contra ellos. Cada vez que Symbolix actualizaba su sistema operativo, Stallman observaba lo que hacía y replicaba cada mejora, básicamente compitiendo cara a cara con un equipo completo de nerds informáticos del MIT altamente capacitados, él solo, durante un par de años. Poco después, se le ocurre la idea de rehacer todo Unix, aunque para eso tenía a un grupo de otras personas ayudándolo, y Linus Torvalds apareció con un kernel, con el que habían estado luchando hasta ese momento. La historia de Stallman es interesante. Se enfrentó a un gigante, solo, por una causa que creía justa. Cada movimiento de Symbolix lo hacía mirar y replicar lo que hacían. Nos muestra cómo una sola persona puede desafiar a un grupo grande.
Su perseverancia lo llevó a colaborar con otros y avanzar hacia el desarrollo de Unix, que fue un gran cambio en el mundo de la computación. Es un buen ejemplo de determinación. Armstrong también salvó al Gemini 8 cuando tomó el control manual después de que un mal funcionamiento del RCS lo dejara rodando, cabeceando o guiñando como loco y lo devolvió a una posición segura para permitir el reingreso. Definitivamente no fue casualidad que lo contrataran para el Apolo 11. Querían a su mejor piloto espacial. En aquel momento, enviaron a Buzz Aldrin, una de las pocas personas en el planeta que tenía un entendimiento profundo de la mecánica orbital, tanto desde el punto de vista matemático como de forma intuitiva. Esta combinación de habilidades lo convertía en un candidato ideal para la misión. Su conocimiento en esta materia era fundamental para el éxito del viaje espacial. Una de mis 4 muelas del juicio tenía una raíz atrapada en mi cavidad nasal. Básicamente, el cirujano tuvo que romper el diente, romper un trozo de mi nariz internamente, sacar las astillas del diente y volver a colocar el trozo. Me dijo que no podía contener un estornudo durante un mes o de lo contrario habría un gran problema. Eso suena bastante complicado. Nunca pensé que los dientes de la sabiduría pudieran causar problemas tan serios. Imaginar eso de no poder estornudar durante un mes es una locura. Me imagino que debió ser incómodo y un poco aterrador. Espero que ahora estés mejor y que no hayas tenido que lidiar con eso por mucho tiempo. Es una experiencia que definitivamente nadie quiere vivir. De manera similar, Nintendo quería hacer un juego de Popeye pero no pudieron conseguir la licencia. Entonces ese juego se convirtió en Donkey Kong, que generó la serie Mario. Y eso, posiblemente, cambió toda la industria de los videojuegos. Nintendo enfrentó una demanda de Universal Film Studios debido a la creación de Donkey Kong, argumentando que violaba los derechos de King Kong. Sin embargo, Universal había sido demandado antes y demostró que King Kong pertenece al dominio público para evitar la condena. ¿Quién fue el abogado que defendió a Nintendo en ese caso? ¿Fue John Kirby? Me encanta contar esta historia real cada vez que Major League aparece en un hilo. Estuve en un juego de los Dodgers hace aproximadamente 5 años, y entre entradas en el marcador pusieron la escena de ofrecerle ron y cigarros a Hobu, y todo hasta es malo robar el ron de Hobu. Luego, la imagen pasó a ser una toma en vivo del actor Dennis Iceberg sentado en un asiento en la primera fila del estadio, y los fanáticos le dieron una gran ovación. Honestamente, fue un momento genial en el que los fanáticos del béisbol celebraron un momento de béisbol que no tenía ninguna relación con el juego. Fue un buen momento. Estaba en un partido de los Dodgers hace unos años cuando pusieron esa escena de Hobu en la pantalla. De repente, mostraron a Dennis Iceberg en la primera fila, y todos se pusieron de pie para aplaudir. Ese tipo de cosas hace que el béisbol sea especial, donde la comunidad se une por algo más grande. Una conexión inesperada entre los fans y el cine. Me gustan esas historias en las que la función principal de algo hoy en día era solo un efecto secundario feliz y no la intención del invento. La invención del aire acondicionado por parte de Carrier se hizo para deshumidificar un gran edificio de imprenta, porque el aire húmedo hacía que todo el papel se hinchara y atascara el equipo. Les llevó aproximadamente una semana darse cuenta de que los empleados de otras oficinas pasaban muchos días calurosos en el edificio de prensa. Es curioso cómo a veces los inventos no nacen con la intención que luego tienen. Recuerdo una vez que un amigo estaba trabajando en un proyecto para mejorar un sistema de ventilación en su tienda. Al final, la mejora resultó en que la clientela se quedaba más tiempo porque el lugar era más cómodo. Nadie esperaba que se convirtiera en un punto de encuentro social, pero así fue como funcionó al final. Mi ex Phil peleó con él. Estos hombres franco-canadienses eran realmente duros, casi indestructibles. Muchos de ellos eran leñadores o trabajaban en grandes obras de construcción realizando los trabajos más duros, 6 días a la semana. La ventaja de Major es que entendía inglés, lo cual era raro en ese momento para un canadiense francés. Eso me recuerda a un amigo que tenía, que también era muy fuerte. Pasaba horas en el gimnasio y era carpintero. Solía decir que esos trabajos duros lo hacían invencible. La mayoría de sus colegas no hablaban inglés, así que él siempre actuaba como traductor en el trabajo. Tenía una forma curiosa de resolver problemas. Un día se metió en una pelea, pero terminó hablando y riendo con el otro tipo. Primer sargento Carwood Lipton, al principio los alemanes no le dispararon. Creo que no podían creer lo que estaban viendo. Pero eso no fue lo realmente sorprendente. Lo sorprendente fue que, después de unirse a I Company, regresó.
Es interesante cómo la valentía puede manifestarse en momentos inesperados. Un amigo mío tuvo una experiencia similar en una situación difícil y decidió regresar después de que todo parecía perdido. A veces, la vida nos pone a prueba y el retorno muestra la fuerza de voluntad que muchos tienen. Esa decisión de volver puede ser más impresionante que cualquier otra acción. El último disparo fue absolutamente loco. Soy fanático de Cleveland, así que he estado del otro lado de eso muchas veces, así que fue súper refrescante e increíble poder apreciar su grandeza y estar en el lado ganador de sus tiros locos por una vez, jajaja. Es curioso cómo a veces los papeles se invierten en el deporte. Recuerdo un partido en el que mi equipo estaba perdiendo, y un jugador casi desconocido decidió que ese sería su momento. Hizo un tiro increíble en el último segundo, y todos nos quedamos en shock. Al final, a veces solo se trata de disfrutar del juego, sin importar de qué lado estés. Te estás apoyando demasiado en la película de Cumberbatch. En realidad, tuvo mucho apoyo de sus compañeros de Bletchley Park, quienes eran muy conscientes de que construir una computadora electrónica era su única oportunidad real de contrarrestar eficazmente el enigma. La investigación inicial se realizó en Polonia, pero fue interrumpida por la invasión nazi. Aún así, Turing definitivamente fue un tipo rudo. Es interesante ver cómo Turing no estaba solo en su trabajo. En la realidad, su éxito fue gracias a un equipo fuerte que lo respaldó. La historia de cómo surgieron las ideas en Bletchley Park y sus conexiones con la investigación previa en Polonia es clave. Turing sí que fue una figura excepcional, pero su entorno contribuyó mucho a ese éxito. Es un buen recordatorio de que el trabajo en equipo a menudo hace la diferencia. Cuando éramos niños en Carolina del Sur, teníamos un hombre del saco barra diagonal asesino en serie local llamado P.E. Gaskins que había vivido en nuestra ciudad. A veces los padres asustaban a los niños diciéndoles cosas como, si no haces tus tareas, P.E. te atrapará. La diferencia para mí fue que mi madre era operadora telefónica y manejaba llamadas desde la prisión, por lo que hablaba con P.E. un par de veces a la semana. Donald Henry Pee Wee Gaskins Jr. fue un criminal de serie y agresor sexual originario de Carolina del Sur. Se le atribuyen múltiples asesinatos y abusos, utilizando métodos como apuñalar, disparar, ahogar y envenenar a más de una docena de personas. Su infame carrera delictiva dejó una marca significativa en la historia local y en el ámbito del crimen en Estados Unidos. Estos libros realmente cambiaron mi vida. Crecí en un hogar conservador y pensé que crecería, me casaría, tendría bebés y seguiría siendo un pueblerino para siempre. Goin Solo fue el primer libro que leí y que me hizo querer salir y vivir una verdadera aventura. Cuando cumplí 21 años, dejé mi casa y seguí su viaje a África, todo gracias a ese libro. A veces, un libro puede marcar la diferencia. Yo también crecí en un ambiente parecido, donde esperaban ciertas cosas de mí. En mi caso, un amigo me prestó un libro que me abrió la mente. Me hizo pensar en viajar y nuevos caminos. Resulta que, tras graduarme, decidí irme de mi ciudad y explorar. No fue fácil, pero la experiencia fue distinta y valiosa. A veces, solo necesitas un empujón. Conozco una buena parte de la historia militar y sabía quién era Audie Murphy antes de ver To Hell and Back. Pensamientos mentales, santa mierda, esta es una escena de mierda de Hollywood. 2 segundos después, espera, este es un evento documentado en el que obtuvo su medalla de honor. Me pasó algo similar cuando vi una película sobre un héroe militar. Al principio pensé que todo era un montaje, algo típico de Hollywood. Pero luego me di cuenta de que esas cosas realmente sucedieron y que había muchas historias detrás de cada medalla. Es curioso cómo a veces la ficción puede darnos una idea errónea, pero la realidad es incluso más impresionante. Nintendo fue demandada por Universal Film Studios por hacer Donkey Kong. Universal dijo que infringió King Kong. Excepto que Universal fue demandada antes y demostró que King Kong era de dominio público para salir de la demanda. ¿Quién defendió a Nintendo en esa demanda? ¿John Kirby? La historia es interesante. Universal no pudo sostener su demanda ya que había perdido antes. Nintendo fue defendido por John Kirby, un abogado famoso por el caso. La situación se volvió un poco curiosa, ya que Kirby se convirtió en un personaje icónico en la saga de videojuegos. Todo esto generó un debate sobre los derechos de autor y la creatividad en la industria. Al final, Nintendo pudo seguir con su juego. Hice una macro de Excel que automatizó una tarea que normalmente tomaría unos días y la limité a hacer clic en 5 botones. Podría haber sido uno, pero eso simplemente inmovilizó demasiado la máquina de una sola vez.
Lo usé durante varios años. Nunca le dije a mi jefe que existía hasta que me ascendieron de ese puesto. En ese momento se lo mostré. Era un buen tipo, así que me alegré de dejar que mi trabajo continuara ayudándolo después de seguir adelante. Se han logrado importantes mejoras en la eficiencia laboral a través de macros en Excel. Un ejemplo notable es la automatización de informes manuales que las firmas de valores extranjeras debían presentar diariamente ante el Ministerio de Finanzas de Japón. Un proceso que antes requería 2 horas de trabajo, ahora se realiza con solo unos clics y en 10 minutos se generan informes perfectamente formateados. La satisfacción fue evidente. O cómo Yamaha pasó de los pianos a las motos. Editar, las fábricas de Yamaha fueron renovadas durante la guerra y la empresa se diversificó hacia las motocicletas para utilizar el nuevo equipo de fabricación una vez terminada la guerra. Es curioso cómo las empresas pueden cambiar de dirección. Un amigo me contó que su abuelo trabajaba en una fábrica de pianos antes de la guerra. Después, hicieron la transición a motocicletas porque necesitaban aprovechar la maquinaria nueva. No era lo que esperaban, pero así fue como la compañía encontró su camino en un nuevo sector. Adaptarse puede ser una jugada inteligente en tiempos difíciles. Creo que Band of Brothers mostró esto cuando habló del teniente / capitán. Lanzas. No recuerdo qué episodio es, pero lo muestra corriendo a través de Foy, una ciudad ocupada por los alemanes, para poder conectarse con el resto de la compañía. Luego, volvió corriendo sin ser golpeado. Intentaron explicarlo diciendo que los alemanes, y además los estadounidenses, estaban incrédulos y básicamente estaban asombrados de lo que este tipo estaba haciendo. Parece que la historia de Spears muestra cómo a veces las acciones de una persona pueden dejar a todos boquiabiertos. Te hace pensar en esas situaciones en las que alguien simplemente actúa sin pensar en el peligro. A veces, la humanidad puede ser sorprendente en los momentos más oscuros. Es impresionante cómo unas pocas decisiones pueden cambiar el curso de todo. Hay muchas historias de personas que realizan hazañas de fuerza sobrehumanas en una situación estresante. Leí una historia hace años sobre un grupo de 4 tipos del ejército en una zona de combate, que accidentalmente se toparon con un convoy enemigo. Iban en un jeep y no había espacio para darle la vuelta. Salieron, cada uno agarró una esquina, la recogieron, la giraron hacia donde habían venido y salieron corriendo de allí. Contaron su historia cuando regresaron a la base y se enviaron unidades para manejar la incursión. Después, la gente les decía que no había manera de que los 4 pudieran levantar y girar físicamente un jeep. Los chicos fueron a mostrarles y no podían mover el jeep. La adrenalina es realmente una droga increíble. La adrenalina desactiva las limitaciones de seguridad del cuerpo y de los músculos, permitiendo que se alcance un nivel máximo de rendimiento. En términos simples, te permite dar lo mejor de ti, aunque esto puede conllevar a riesgos significativos. La razón principal por la que Bill ganó la batalla de Hastings es porque el ejército inglés abandonó su posición superior asumiendo que los normandos estaban derrotados. Harald Hardrada realmente no tuvo ningún impacto en la batalla. La batalla de Hastings tuvo sus giros inesperados. Bill, con su estrategia, aprovechó la imprudencia del ejército inglés. Ellos, seguros de su posición, decidieron atacar pensando que los normandos ya estaban perdidos. Al final, la historia los juzgó. A veces, confiar demasiado puede salir caro. Allá vamos, el Parque Histórico Nacional Saratoga contiene muchos monumentos. Pero solo uno conmemora las acciones de un hombre que jugó un papel decisivo en la victoria estadounidense aquí, pero que luego se convirtió en un traidor a los Estados Unidos, el infame Benedict Arnold. El monumento Botha está ubicado en la parada 7 en la ruta turística del campo de batalla. Es curioso cómo la historia puede celebrar a alguien que también fue considerado un traidor. El monumento a Benedict Arnold en el Parque Histórico Saratoga muestra la complejidad de las decisiones y acciones de las personas. A veces, la misma persona puede ser vista de diferentes maneras en distintos momentos. Ese tipo de dualidad en la historia siempre me hace reflexionar sobre cómo recordamos a la gente. Algunas de las mayores mejoras en la eficiencia del trabajo se han realizado mediante macros de Excel. El mío era automatizar lo que eran informes manuales para el Ministerio de Finanzas de Japón que las empresas de valores extranjeras debían presentar al final de cada día de negociación. Lo que antes a 2 mujeres les tomaba 2 horas al día se redujo a un par de clics y 10 minutos antes de que salieran de la impresora informes perfectamente formateados. Estaban muy felices. Los bancos tienen su propia gracia. ¿Recuerdas cuando las páginas de banco cerraban a las 6 de la tarde? La mía lo hacía. De hecho,
eso todavía ocurre con el gobierno. Creo que está relacionado con el alquiler de sus servidores y los monopolios sobre la distribución segura y certificada. Sinceramente, nunca hubiera predicho que el fundador de Ferrari fuera un buen tipo. Sí, adoro algunos de los Ferrari del pasado, como el F40, el Dino y el Enzo, son icónicos, pero nunca asumiría que el padre de todo eso es un buen tipo sin arrogancia ni arrogancia. El negocio de automóviles siempre fue una actividad secundaria. Su única finalidad era financiar las carreras. Por eso, la decisión de vender la parte de automóviles fue aceptada sin inconvenientes, eventualmente se vendió a Fiat, pero nunca se contempló la venta del equipo de carreras. Curiosidad, Scuderia Ferrari comenzó como el equipo de carreras para Alfa Romeo, lo que marcó el inicio en el mundo de los deportes motorizados. Un día, Linus accidentalmente intentó usar su disco duro para llamar a la universidad. ¿Cómo es posible que los escritores de tecnología cometan errores tan estúpidos cuando supuestamente escriben sobre aquello en lo que existen expertos? Resultando en su sector de arranque maestro que comienza con ATDT, y el número de teléfono del grupo de módems de la universidad. Oh, espera, no, parece que eso es realmente lo que hizo. Editar, expertos. A veces me pregunto cómo pasan cosas así. Tengo un amigo que trabaja en Tech y una vez intentó conectar su laptop al proyector usando un cable de audio. Fue un desastre y todos se rieron. A veces, incluso los expertos pueden tener días tontos. Al final, lo importante es aprender y seguir adelante. Nadie se lo tomó muy en serio, y al menos nos dio algo de qué hablar. No. La mayoría de los medicamentos tienen un costo para CostPlus. Tengo una receta para un medicamento de venta libre en una dosis más alta que la de venta libre disponible. Mi opción antes era comprar el doble. El genérico para mi dosis real cuesta $400 cada 3 meses, de ahí la necesidad de comprar más medicamentos de venta libre, ya que aún era más barato. CostPlus cuesta $17 por 3 meses. Cercano, pero se llama CostPlus, porque aplica un porcentaje fijo de ganancia bajo en lugar de inflar precios, como lo haría una farmacia convencional. Además, se presenta con menos intermediarios. Su enfoque está en medicamentos genéricos. Es un modelo sólido. Existen también algunos modelos de farmacia sin fines de lucro, pero parecen no tener mucho éxito. Los bancos son muy divertidos. ¿Recuerdas cuando los sitios web bancarios solían cerrar con el banco a las 6 de la tarde? ¿El mío lo hizo? El gobierno todavía hace eso en realidad. Creo que tiene algo que ver con el alquiler de servidores y los monopolios de distribución segura certificada. En los inicios de la década de 2000, se llevó a cabo una implementación en Deutsche Bank. Al recibir el documento, hubo dudas sobre su interpretación correcta. Fue necesario consultar nuevamente con el encargado del producto, ya que la situación parecía bastante ilógica. De todos modos, el negocio del automóvil nunca fue más que un negocio secundario. La única razón por la que existe es para financiar las carreras. Es por eso que a Enzo le pareció bien vender la parte automotriz del negocio, lo que terminó haciendo, vendiéndolo a Fiat, pero no le pareció nada bien vender el equipo de carreras. Dato curioso, la escudería Ferrari comenzó como equipo de carreras de Alfa Romeo. Así fue como Enzo se dedicó por primera vez al deporte del motor. La verdad es que el negocio de los coches era solo un extra. Enzo tenía claro que todo era para financiar las carreras. No le preocupaba vender la parte de coches, pero sí la del equipo de carreras. Es interesante cómo Scuderia Ferrari comenzó como un equipo para Alfa Romeo. Ahí fue donde Enzo se metió en el mundo de las carreras. Cerca, pero se llama CostPlus, porque etiqueta un porcentaje bajo y fijo de ganancias en lugar de exagerar, como lo haría una farmacia tradicional. También tiene menos intermediarios. Centrado principalmente en genéricos. Es un buen modelo. También existen algunos modelos de farmacias sin fines de lucro, pero no parecen tener mucho éxito. Suena interesante el modelo de CostPlus. El enfoque en genéricos y la reducción de intermediarios puede ayudar a que las personas obtengan medicamentos a un costo más accesible. A veces, los modelos sin fines de lucro no logran mantenerse por la falta de fondos o apoyo. Al final, es bueno ver que hay alternativas que intentan ser más justas. Es un cambio necesario en el sector farmacéutico. Yo fui quien implementó esto en el Deutsche Bank a principios de la década de 2000. Cuando recibí el boleto, no estaba seguro de haberlo leído bien.
Tuve que ir y verificar con el gerente de producto debido a su pura estupidez. Es curioso cómo a veces las decisiones en el trabajo pueden parecer tan absurdas. Recuerdo una vez cuando un amigo recibió un proyecto que no tenía sentido. Pasó el día revisándolo, pensando que tal vez se había perdido algo. Al final, solo era un error de comunicación, pero eso hizo que todo el equipo se cuestionara cómo llegamos a esa situación. A veces, ciertas cosas simplemente no tienen lógica. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.